Así sin más, la sensación llegó y se apoderó de mí sin pedirme permiso. De pronto mi motivación, mis ganas y voluntad se fueron a un agujero profundo sin salida. Volteé a verme y no me reconocí. No era la misma que se había prometido vehementemente ser y hacer aquello que me llevaría a la cima. De pronto, el sillón parecía un palacio y vivir en su comodidad el resto del día me pareció lo justo, lo necesario para descansar. El ejercicio que mi cuerpo necesitaba de pronto pareció no ser tan necesario, por lo menos no más que la cobija arropándome la voluntad. De un momento a otro aquella plática pendiente se vio lejana, distante, demasiado densa para un día tan soleado, hasta innecesaria de abordar. ¿Para qué crear un caos cuando la vida parecía sonreírme? De repente el día se sentía demasiado tranquilo y lo que ayer me molestaba, hoy parecía no tener gran importancia. Las metas que me quitaron el sueño por la noche y que me juré escuchar para crear un plan definido y empezar a accionar, en un instante se convirtieron en fantasías, en tal vez un destino que no era para mí, en una ilusión que parecía más bella e idílica en mis pensamientos que en la realidad. Y así fui dejando pasar las horas, los días, las semanas, y muy pronto los meses se convirtieron en años. No lo podía creer cuando un día monótono cualquiera desperté y me vi al espejo. Noté el calendario, me percaté de que los primeros años de adultez se habían esfumado. Observé mi casa, aquella de siempre. Giré para todos los sitios sin reconocer mi vida. ¿En qué momento pasó tanto y tan poco? ¿Cómo pasé de postergar una tarea a una vida que ahora me pertenecía y no se parecía nada a lo que según yo estaba edificando? Así sin más, tiré las excusas, corrí de mi cama a la pereza, sacudí el miedo de mis sábanas, barrí mi casa con voluntad, cambié las acciones por los sueños, rellené el refrigerador de valor y me vestí de decisión. Salí así a la vida con una lista de pendientes y me dije, un día a la vez, solo por hoy no lo dejaré para mañana. Solo por hoy confiaré en que puedo terminar la tarea que me prometí. Solo por hoy haré lo que me toca. Mañana, por hoy, no existe. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 37 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es la verdad detrás de la procrastinación. Así que, sin más, comenzamos. Y antes que cualquier otra cosa, para aquellos que tienen un súper buen oído, ya se habrán dado cuenta de que ando mala de la garganta. Así que si escuchan en todo el episodio mi voz más ronca y más rasposa de lo normal, bueno, ya saben por qué es, espero que no les moleste mucho. Y bueno, hoy traigo este tema de la procrastinación porque es algo con lo que yo he batallado pues bastante, pero creo que no soy la única. Es más, me atrevería a decir que es un mal que nos atañe a la mayoría, por lo menos en algún aspecto de nuestra vida. Y para aquellos que no, para aquellas personas que digan algo y lo cumplan y ejecuten su plan de acción que hicieron a la perfección, la verdad que tienen todos mis respetos porque me parece de lo más complicado. Y yo he descubierto que la procrastinación trae un trasfondo bastante densito que vale muchísimo la pena que desentrañemos aquí en este episodio para que ustedes tengan un panorama más amplio de qué es lo que tal vez pudiera estar pasando en sus vidas y por qué se está reflejando de esta manera a través de la procrastinación.
Y aunque ya tenía algunos episodios sin hablar del origen de las palabras, en este caso me parece importantísimo hacerlos para que vayamos entendiendo desde dónde está partiendo esta área en nosotros o este síntoma que se está dando con constancia. Y miren, el origen de procrastinación de la palabra viene del latín y está compuesta como por tres partes. La primera es pro, que es un prefijo y que significa delante o para el futuro. La siguiente es la raíz crastinus, que viene de el día siguiente. Y ya para terminar está el adverbio cras, que significa mañana. Por lo tanto, procrastinar se va a traducir literalmente como dejar para mañana. Y si bien esta palabra ahorita está muy de moda, antes, en vez de decir procrastinar, simplemente decíamos que alguien hacía desidia por llevar a cabo ciertas tareas en su vida, ¿no? Y miren, el procrastinar o el ser decidiosos está muy relacionado o lo relacionamos muchísimo con tener falta de fuerza de voluntad, ser flojos, ser indisciplinados. Y yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo que una persona que hace desidia o que procrastina muchísimo, la podríamos definir con algunas de estas características. Pero también lo que esto nos va a traer a la larga acarrea también consigo muchísima frustración, muchísima falta de confianza en nosotros mismos, algo de vergüenza y enojo, aunque sea de una manera inconsciente. Y si bien nos podremos preguntar de, pues, ¿por qué habría de sentir enojo o falta de confianza o vergüenza o lo que acabo de decir, si yo estoy al final de cuentas decidiendo no hacer esto y dejarlo para después? La razón es porque cuando esto empieza a ser recurrente en nuestra vida, empezamos a sentir que hay una falta a nosotros mismos principalmente. Es como estar constantemente rompiéndonos promesas y el estarnos diciendo, ay, mañana sí lo voy a hacer. Prometo ya, hoy me prometo a mí mismo que mañana sí o sí hago esto y después no lo cumplo, significa que voy perdiendo como esta confianza en que soy capaz de hacer aquello y de cumplir con mi propia palabra. Y esto, aunque en un inicio podemos no notarlo, se nos puede hacer fácil y hasta nos podemos reír de ello, sí que inconscientemente lo que va a suceder en nosotros es que vamos soltando un poquito de confianza en que podemos cumplir aquello que nos prometemos. Y normalmente cuando hacemos esto con nosotros mismos, también se va a reflejar en la palabra que tenemos para con los demás. Y esto va generando una poca estima, o sea, va generando una falta de confianza que va creciendo y va creciendo y después no entendemos por qué no somos capaces o por qué no podemos lograr aquellas cosas que nos proponemos si tenemos el talento, si tenemos las ganas, si tenemos la pasión, si nos consideramos que tenemos la energía y que somos muy buenos en algún área y aún así no logramos entender por qué no estamos llegando a nuestras metas o logrando nuestros propósitos en la vida. Y otra forma que es tal vez menos directa en darnos cuenta de si estamos procrastinando demasiado en nuestra vida es que nos vamos a empezar a volver muy juiciosos de la vida de los otros. Y a ver, yo entiendo que todos en algún punto tenemos esta tendencia de ver qué es lo que el vecino tendría que hacer o cómo le vendría mejor o al amigo o al hermano y lo tenemos muy resuelto, se nos hace muy sencillo, si esa persona solo hiciera esto le iría mejor,
pero cuando volteamos a ver nuestra vida, resulta que la postergamos y dejamos las cositas para mañana, para cuando inicie el próximo mes, ya para el otro año me pongo las pilas, etcétera. Pero aquí estoy hablando de cuando se nos vuelve como una fijación. Obsérvense si constantemente cuando conviven con alguien en su mente juegan este rol de empezar a solucionar su vida, y si tan solo la persona hiciera esto, ¿cómo le cambiarían las cosas? Si se nos empieza a convertir en una fijación, no nada más con nuestras personas más cercanas, que a lo mejor pudieran ser nuestros hijos o nuestros papás o nuestra pareja, sino también con amigos o con familia más lejana, ahí es como una señal que no es tan ruidosa de, hola, así como eres capaz de observar y ver cómo se pueden solucionar otras vidas, significa que una parte de nosotros nos está pidiendo, hey, voltea a ver aquí, soluciona la tuya. Así que ya saben, la próxima vez que se crean las personas que tienen las respuestas de la vida de los demás, ya saben ahora que aquello que queremos componer con tanta prisa o con tanta vehemencia en los demás es precisamente aquello que nuestro ser está pidiendo con urgencia que volteemos a ver en nosotros. Bueno, y ahora sí vámonos a la carnita de este episodio, que es lo que yo he descubierto que en realidad está cubriendo la procrastinación. Y he observado que hay dos cosas principales. La primera es la falta de enraizamiento. Así tal cual lo escuchan, que es la tierra, el presente. Si ustedes ahorita donde sea que se encuentren, ya sea manejando, ya sea en su casa, se van a dar cuenta que debajo de ustedes siempre hay tierra. Así vivan en el piso número 50, debajo de esos pisos, para que siquiera pueda existir, hay una base que es la tierra. Y la tierra no es otra cosa que el presente en donde estamos parados. Siempre de los siempre es para partir hacia cualquier lugar que queramos, tenemos que saber primero en dónde es donde nos encontramos en ese momento. Y cuando nosotros vivimos más en el aire, o sea, en nuestras ideas, en el futuro, lo que va a suceder es que no vamos a tener los pies bien enraizados en la tierra, o sea, en el presente, lo cual va a ser muy complicado que podamos avanzar de manera firme y con suficiente voluntad hacia donde quiera que nosotros queramos avanzar. Yo recuerdo que cuando menos activa estuve en mi vida fue precisamente cuando más yo vivía en mis ideas, en mi mente. Era cuando más me quejaba yo del mundo, pero lo arreglaba, según yo, a través de unos escenarios súper idílicos, mientras me estiraba yo en el sillón y me ponía a comer palomitas y a ver una serie tras otra y dejaba mis pendientes para después. Hace poco acabo de tener una paciente que, bueno, se sentía muy perdida, no sabía muy bien por dónde empezar la terapia, cuál tema abordar primero. Y era, bueno, es una persona altamente creativa. No se imaginan cuántas cualidades tiene esta persona, cuántas habilidades ha desarrollado. Bueno, no ha desarrollado, más bien cuántas habilidades de manera natural se le dan y cuánto ha picado de aquí y de allá. Y lo que observé al final de esa sesión es que esta persona estaba viviendo en todo este mundo en su cabeza, en donde, como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y tú podrás tener 1000 habilidades naturales, pero si en ninguna te enfocas el suficiente tiempo, con la suficiente disciplina y siendo constante día a día, pues no vas a desarrollar ninguna, y la habilidad la vas a tener,
Pero para llevar esa habilidad natural a otro nivel, sí o sí te tienes que poner a ello todos los días. Y va a haber un momento, aunque algo se te dé fácil, que nos va a dar flojera porque la repetición tiende a llevarnos a una rutina, tiende a llevarnos al tedio. Y es precisamente en esos momentos en donde no tenemos que quitar el dedo del renglón. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esta persona? Que tenía ya muchísimos años de su vida viviendo básicamente en el aire. Y cuando tenemos mucho tiempo viviendo ahí, bajarnos a tierra puede resultar muy doloroso, porque bajarnos a tierra va a significar que tenemos que observar nuestra vida de una manera muy cruda para ver en dónde estamos, no de lo que somos capaces de hacer o de lograr, sino de lo que hemos hecho y hemos logrado y que nos ha traído al presente en el que estamos. Y quiero dejar muy claro que convivir en nuestras ideas no me refiero a un ámbito en específico como alcanzar metas o proyectos que tengamos, sino me refiero a cualquier área de nuestra vida, desde tener una plática incómoda con nuestra pareja, desde ponerle un límite a nuestros hijos o como hijos ponérselos ya a nuestros papás, a nuestro jefe, desde renunciar a un trabajo que nos tiene ya hasta la coronilla, pedir un aumento en donde trabajamos o hacer algo tan pequeño como limpiar un espacio en nuestra casa que nos está pidiendo a gritos que lo arreglemos, o una puerta caída que ya la alucinamos porque cada que la abrimos está a punto de caerse, hasta ponernos a hacer ejercicio. La realidad es que no importa, el procrastinar lleva a todas las áreas de nuestra vida y todos estos ejemplos que yo les estoy poniendo, cuando los estamos dejando para después, significa que los estamos viviendo en el aire, que no estamos aterrizando estas situaciones y viendo cómo es que de ya nos está afectando en nuestra vida, aunque sea de una manera muy mínima. Y con esto me voy al segundo punto, que no sé si sea el más importante, pero sí es el más profundo de la raíz que yo he encontrado del dejar las cosas para mañana, y es el miedo al éxito. Sí, así como lo están escuchando, que yo le podría poner aquí un slash miedo al fracaso, que para el caso es lo mismo. Y antes de que ustedes empiecen a decir, claro que por supuesto que yo no le tengo miedo al éxito, ¿cómo es que yo le voy a tener miedo al éxito? ¿Quién demonios le tiene miedo a prosperar, a que le vaya bien, a alcanzar las cosas que quiere? Déjenme se los desgloso por aquí y que simplemente abran su mente para ver esta situación desde otra perspectiva y para simplemente ustedes que se observen y vean si tal vez pudiera haber algo de cierto en las palabras que yo les voy a decir. Miren, una persona que nunca ha fracasado es una persona que nunca lo ha intentado. Esa es la única fórmula que yo con 41 años he descubierto que vamos a lograr nunca fracasar en ninguna área de nuestra vida. Si yo no descubro si soy o no bueno en algo, si yo nunca me enfrento a una situación en donde realmente tenga que poner de cierta manera a prueba mis habilidades, mi talento, mis proyectos que están en mi mente, etcétera, entonces yo nunca voy a tener que toparme con saber si realmente estoy hecho para X situación. Entonces yo nunca me voy a tener que preguntar si tengo realmente las habilidades que se requieren
para alcanzar ese sueño que tanto quiero? Si nunca averiguo en dónde estoy parado realmente, que eso significa hacer tierra, entonces nunca voy a saber si realmente puedo avanzar ahí o si tengo que cambiar de estrategia o si tal vez tengo que cambiar de sueño por el momento. Imaginemos a un joven que va saliendo de la preparatoria y lo que quiere es ser un deportista de alto rendimiento. Imaginemos que quiere ser, no sé, un futbolista muy reconocido. Pero este joven tiene sobrepeso, tiene pésima condición física, se alimenta súper mal, pero él sigue con su sueño de que quiere ser un deportista de alto rendimiento. Poner eso en tierra, plantarte, enraizarte, sería que ese joven vaya y haga una prueba, se enfrente a eso y se dé cuenta de que a lo mejor no nada más está en los peores, sino que es el peor. Eso sería aterrizarte, enraizarte. ¿Y qué tendría que hacer esa persona? No es que tenga que posponer para siempre el sueño, pero sí ese indicativo le diría, ahorita ese sueño no es posible. Ahorita lo que es posible es que voltees a ver tu salud, la actividad física que realizas en el día y ponerte a hacer ejercicio y alimentarte mejor. Ese sería su target principal en ese presente que estaba viviendo. Entonces ya su sueño que está en el aire se vuelve más tangible en el momento que hace eso. Una vez que esté haciendo eso por un tiempo, entonces puede regresar a soñar, pero ya con unas bases sólidas que lo pueden ir acercando ahí. Y esto sucede también para las personas ya más adultas, ¿no? Que a lo mejor queremos una gran empresa, queremos ser los administradores de la mejor empresa X o fulanita de tal, pero no somos capaces de a lo mejor administrar la mensualidad que tenemos, ¿sí? Se nos va en una nada. Entonces, por supuesto que el pensar en un sueño tan grande como tener una empresa donde va a requerir muchísimo más de nosotros, es algo que en realidad está en el aire, ni siquiera es tangible, no es sostenible, porque no somos capaces ni siquiera de administrar lo que tenemos en una menor escala. Ahora se preguntarán, sí, claro, todo mundo entendemos esto que yo estoy diciendo, pero ¿cómo se traduce a que procrastinar las cosas significa tener miedo al éxito? Bueno, miren, para ser exitosos, que con éxito me refiero a alcanzar aquello que para nosotros es importante, sea tener una relación de pareja extraordinaria, lograr ese negocio, tener cierta cantidad de dinero, tener el cuerpo deseado, lo que para cada quien sea el éxito, ¿ok? Para nosotros llegar a eso, tenemos en algún punto que cuestionarnos quién soy yo en ese escenario donde ya alcancé eso que tanto quiero o quién tendría que ser. Y esto nos va a llevar a que nos topemos con que hay partes de nosotros que vamos a tener que dejar atrás. Hay partes de nosotros que no caben en ese escenario de éxito. Porque si todo lo que somos cupiera en ese escenario no estaría en el aire o no estaría en nuestros pensamientos, sino que sería parte de nuestra realidad, sería parte de la tierra, del presente en el que estamos viviendo, y no es así. Por lo tanto, hay cosas de nosotros que sí o sí se van a tener que ir para llegar a ese éxito deseado. Y si hay algo que es difícil para los seres humanos, es tener que soltar esta idea de quién creemos que somos.
porque es algo a lo que nos agarramos todos de una manera muy fuerte. Yo soy así en esto, a mí me gusta tal cosa, yo soy pésimo para despertarme a tal hora, yo soy una persona nocturna y así tenemos mil características que olvídense de lo que los demás nos definen. Nosotros mismos tenemos unas características muy fuertes ya enraizadas de quién creemos que somos y por lo tanto, si tenemos esa creencia tan arraigada, va a ser muy complicado que la soltemos, pero si queremos llegar a escenarios distintos, vamos a tener sí o sí que soltar estas partes. Y ese, almas bonitas, es un precio que no cualquiera quiere pagar. Y quienes lo pagan son precisamente aquellas personas que logran lo que quieren en la vida. Miren, hace poco vi a una chica ahí que subió en Instagram y que me encantó. Fue un reel pues, cortito, ya saben que dura como 1 minuto, de básicamente era como alguien que empieza a cambiar, empieza a quedarse con menos personas en su vida. Entonces hagan de cuenta que decía, bueno, empecé a dejar de tomar y pues claro que si dejas de tomar, empiezas a dejar de salir de fiesta porque es muy tentador al principio si apenas estás queriendo dejar de tomar. Entonces, pues claro que se redujo un poquito su grupo de amistades, no porque ya no quisieran hablarle, sino porque pues la dejaron de invitar porque decía que no, ¿no? Después, entonces empieza a hacer ejercicio. Por lo tanto, se empieza a levantar más temprano, entonces hay planes en los que ya tiene que decir que no, aunque no sean de tomar, porque pues ya trae una rutina que le obliga a dormirse más temprano. Entonces, ¿qué pasa? Su grupo se reduce todavía un poco más. Empieza a comer mucho más sano, entonces ya evita ciertos lugares que le tientan mucho. Entonces, ¿qué sucede? Pues deja de ir a ciertos eventos y el grupo se empieza a reducir más. Y así empieza a mostrar diferentes escenarios en cómo ella va creciendo, va acercándose a sus metas, a sus logros, y eso la va de cierta manera excluyendo de el grupo de amigos o el grupo de familia del que antes se rodeaba y se empieza a sentir cada vez, no se empieza a sentir, se empieza a quedar cada vez más sola. Esto es en apariencia. ¿Por qué? Porque sí va a llegar un punto que cuando nosotros pensamos en éxito, tenemos que saber que algo en nuestra vida no solo va a cambiar, sino que van a pasar estos escenarios donde vamos a sentir que si el precio de yo alcanzar algo va a ser que me voy a quedar con menos amigos o va a significar que voy a dejar de estar en todos los eventos de mi familia o que me van a dejar de invitar, pues de pura entrada parece un precio demasiado caro a pagar. Pero déjenme les digo que solo va a ser un momento porque recuerden que para llenarnos de nuevas cosas, antes tenemos que hacer un vacío. Si yo quiero un vaso de agua, pero en el vaso yo tengo leche, pues poco a poco tengo que ir vaciando la leche para que haya espacio para que me quepa agua. Y tal vez va a haber un punto en el que mi vaso va a parecer que está vacío y me voy a asustar y voy a decir, pero ¿cómo? Si yo tengo mucha sed y ahora ya ni siquiera leche tengo. Ahí es donde no tenemos que quitar el dedo de renglón y saber que se tiene que generar un vacío primero para que después pueda ser llenado por aquello que realmente quiero en la vida. Poco se nos ha enseñado en esta sociedad en la que crecimos respecto a que estaba bien que la gente se aleje de nosotros en ocasiones, porque así es que queda espacio para nuevas personas, para personas que están mucho más alineadas a esta nueva visión que nosotros tenemos de la vida. Y no tenemos que espantarnos por ello, no tenemos que sentir que hay algo mal en nosotros.
muchas de las veces puede suceder que algunas de las viejas personas van a regresar, pero van a regresar a interactuar con nosotros desde un lugar distinto. A veces también nosotros podemos convertirnos en estas personas que abren paso a nuevos caminos, estas personas que a lo mejor van a generar una voluntad o un deseo que nuestros familiares necesitan. Y está bien ser diferente, está bien dejar de hacer aquello que siempre ha hecho nuestro grupo de amigos o la familia en la que crecimos o lo que nos enseñó la sociedad. Está bien cambiar, está completamente bien querer ser diferente a lo que hemos sido por años. Es verdad que el cambiar es algo que tiende a ser muy juzgado, tiende a ser muy excluyente. Siempre sucede que cuando alguien empieza a cambiar, la tendencia en la familia principalmente es, ya se volvió bien sangrón, ya se cree que somos menos para él o para ella, o ya se quiere mover en otras esferas. Y la realidad es que sí, la realidad es que a veces uno se tiene que convertir en un poquito sangrón o alejarse un poquito del núcleo en el que está acostumbrado a desarrollarse, porque es necesario por un tiempo para agarrar fuerzas y desarrollarte en otros ámbitos que te puedan ayudar a prosperar en otro grupo de personas que al que les puedas aprender, del que puedas contagiarte y que te generen esta energía que tú necesitas para despegar. Y ya cuando tengas esa fortaleza o cuando ya estés bien cimentado, cuando tu enraizamiento esté en ese otro lugar, es que entonces sí, ya podemos de cierta manera regresar y relacionarnos y hacer a lo mejor algunas actividades que ya habíamos dejado, pero porque ya nuestros sueños o aquellas metas que queremos ya son tangibles en nuestro presente. Es muy, muy importante que tengamos bastante claro que avanzar o querer avanzar sin que nada cambie en nuestra vida va a ser imposible. No podemos tomar otro camino siendo y haciendo lo mismo que hacemos y que somos. Algo se tiene que modificar y siempre que algo se vaya a modificar va a haber resistencia y lealtades ocultas que tenemos. ¿Y a qué me refiero con lealtades ocultas? A que si yo vengo de una familia de gordos y decido ponerme a dieta y hacer ejercicio y llevar una vida más sana, automáticamente voy a sentir que dejo de pertenecer. Y no voy a sentir, en realidad es que dejo de pertenecer en una área, ¿sí? En el área en donde ya no me veo igual que el resto, ya no consumo lo mismo que el resto, ya no tengo las mismas actividades que el resto, y hay una parte que se resiste porque siente que así como ya no pertenezco en eso que es visible, tampoco pertenezco en lo interno. Por lo tanto, siento que me van a dejar de querer. Y no hay nada más duro para los seres humanos que sentir que no pertenecemos a nuestro ámbito natural, ¿no? A nuestro núcleo familiar, aquello en donde yo me siento más arraigado, que fue donde yo crecí, que es donde están, pues literalmente mis raíces. Pero no sucede eso. Esa es una ilusión de nuestra mente, ¿sí? No dejamos de pertenecer a aquel lugar del que nosotros nacimos por más que nos alejemos, y ahí están nuestras raíces. Entonces, el cambiar, el ser diferente, no nos hace excluyentes, simplemente nos hace diferentes y abre puertas y caminos nuevos para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y bueno, este escenario que les puse hasta cierto punto es normal, es digerible, se entiende, pero ¿qué pasa cuando ya nos vamos a otras áreas, por ejemplo en la pareja? ¿Cuál sería el miedo a tener éxito en nuestra relación de pareja si a lo mejor ha sido nuestro coco por años?
¿Y por qué procrastinaríamos esa plática importante? ¿Por qué dejaríamos para después esos pequeños dates que se supone que nos íbamos a dar a solas, etcétera? Porque aquí también tendríamos que dejar de ser quien somos. Si tenemos 20 años teniendo una relación de pareja o varias relaciones de pareja medias tóxicas o que poco nutren, y lo que queremos es lo contrario, se supone que entonces tendríamos que cuestionarnos qué persona tendría yo que ser o cómo tendría que ser una persona que tiene relaciones de parejas nutritivas, saludables, que impulsan, que son pacíficas. Obviamente hay algo en mí que tiene que cambiar. Entonces, esta personalidad a la que nos arraigamos es la que no nos permite a veces poder tener ese tipo de relaciones. Y entonces, en vez de yo poner el foco en el otro, el foco se regresa a mí. Y eso, aunque es inconsciente, genera una incomodidad y una resistencia grandísima, en donde entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil postergar esa plática. Es mucho más fácil no ponerme incómoda o incómodo y seguir mejor con esta incomodidad de la relación a la cual ya estoy acostumbrado. Y también puede ser del otro lado, que a veces estas pláticas tan difíciles o que tenemos postergando tanto, tal vez a lo que nos va a llegar es a un rompimiento. Tal vez las dos personas nos vamos a dar cuenta de que ya no somos compatibles, de que estamos caminando hacia lugares diferentes, de que tenemos sueños muy distintos, de que lo más amoroso que podemos hacer en pareja es soltarnos. Y eso es muy duro de enfrentar, porque es bajar toda esta ilusión que vive en el aire, en nuestra cabeza, de que todo se va a componer por arte de magia, de que es solamente una etapa que todos atraviesan y vamos a atravesar. Y ahí lo vamos a dejar. Es mucho más cómodo dentro de la incomodidad vivir en esa ilusión que bajar a tierra y decir, ¿sabes qué? Se ha intentado todo y esto no está funcionando. O a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos viendo cuáles son las estrategias que podemos poner ahí para que esto funcione, pero después de esto, si no, tenemos que tomar alguna decisión que sea benéfica para ambos. Y ahí es donde viene el miedo al éxito, porque dentro de un éxito van a haber cambios, van a haber pequeños fracasos, si podemos llamarle de cierta manera. Van a haber actitudes en nosotros de las cuales nos regodeamos, nos jactamos o nos sentimos muy orgullositos que vamos a tener que soltar si queremos que ciertas otras cosas sucedan. Y eso nos da en donde menos nos gusta, que es nuestro ego. Es muy complicado llegarle ahí, pero es muy necesario si queremos realmente hacer estos cambios vitales en nuestra vida para alcanzar aquello que realmente nos va a dar la satisfacción y la plenitud que tanto estamos buscando. Así que recuerden que la próxima vez que se vean dejando el ejercicio para después, la buena alimentación para después, el cajón de los tiliches para limpiarlo después, ese límite que sí o sí tu hijo, tu hija ya necesita que se lo pongas, así se enoja y te deje de hablar, otra vez lo dejaste para después. Cuando te caches que el libro que dijiste que ahora sí así lo ibas a leer, sí o sí te ibas a inscribir en esas clases que te iban a ayudar a liberarte, a meditar, a bailar, a lo que sea, recuerda que todas y cada una de esas no acciones están generando tu destino y te están llevando a una vida
que muy seguramente a la larga no te va a crear satisfacción. Y todavía, más importante, pregúntate qué parte de alcanzar eso te da miedo. Observa si ya hay alguien fuera de ti que ya haya alcanzado aquello que tú quieres y date a la tarea de ver qué precio ha pagado que a ti no te gusta, que a ti se te hace demasiado alto, porque tal vez ahí puedas encontrar una pista de por qué es que sigues procrastinando en cierta situación. Y bueno, no los quiero dejar así con toda esta información, sino que quiero darles algunos tips que a mí me han ayudado. Y el primero, y creo que el más importante, es empieza pequeño. Con empieza pequeño es haz tu cama, despiértate 10 minutos antes, etc. Ahora, tu viejo yo se va a resistir al cambio sí o sí. Por lo tanto, para que sea sostenible esos cambios en el tiempo, tienes que iniciar casi sin darte cuenta. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues autoengañándote. Así como lo has estado haciendo por muchísimo tiempo, diciendo que lo vas a hacer mañana, para la otra semana, para el próximo lunes, para el próximo mes, igualito te vas a empezar a engañar. ¿Cómo le vas a hacer? Lo peor es querer, por ejemplo, nunca en mi vida he hecho ejercicio y de pronto me quiero inscribir al gym y empezar a ir 1 hora diaria. Híjole, no digo que haya personas que no lo hayan logrado, pero yo creo que pueden ir a cualquier gimnasio a pedirles pues ahí su gráfica de personas que se inscriben y jamás vuelven o que van el primer mes y se les olvidó. Entonces, eso no es sostenible en el tiempo. Lo que sí sería empezar 3 veces a la semana a caminar 10 minutos afuera de tu casa. Y dirás, 10 minutos, 3 días a la semana, es ridículo. Nunca voy a bajar de peso, nunca voy a alcanzar esto o lo otro hasta dentro de 1000 años. Mira, tienes todo este tiempo y no lo has hecho, eso va a ser mejor hacer nada. Y esa es una manera de autoengañarte, porque es prácticamente nada. Y ese prácticamente nada, después de un mes, después de 3 semanas, le podrás subir otros 5 minutos. Eso es sostenible. Eso no le da flojera a tu cerebro. Para eso no tienes que pensar, para eso no necesitas una gran fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se va forjando con pequeñas acciones. Entonces, 10 minutos es la mejor manera de iniciarte en el ejercicio si nunca has hecho. No en un gimnasio, afuera de tu casa. Y después, cuando menos te des cuenta, vas a estar seguramente inscrito en un gimnasio, yendo 1 hora y media al día, y va a ser completamente sostenible para ti. Y el segundo tip y último es que cada que estés procrastinando una situación, te preguntes, ¿a dónde me va a llevar esto si continúo así? Y si lo cambio y lo sostengo por 1 año, ¿qué me da miedo de ese escenario? Y bueno, esta va a ser una respuesta que para cada uno va a ser distinta, pero que la información que nos dé, eso sí que nos puede generar dentro una voluntad distinta por llevarnos a hacer aquellas tareas que tanta flojera nos dan. Porque esas pequeñas tareas no solo nos hablan de que están forjando toda una vida, sino que también nos están hablando de nuestros mayores miedos. Porque recordemos, almas bonitas, el miedo al éxito no es al éxito de alcanzar aquello que queremos. Es el miedo a aquellas partes de nosotros que tenemos que soltar y que tenemos que dejar de hacer y de ser para convertirnos en esa persona que puede alcanzar lo que deseamos.
el precio que se tiene que pagar por llegar a ciertos espacios o a ciertos escenarios que solo viven en nuestra mente, que solo viven en el aire, tal vez es un precio alto, pero es un precio que es pagable si lo hacemos en abonos, o sea, cada día, a cada momento, en pequeñas cosas que tal vez absolutamente nadie las ve. Pero si hay alguien que sí está al tanto y que sí las observa, por más pequeñitas que sean, es nuestro yo interior. Ese yo interior que se sabe que está siendo elegido, que se sabe que está siendo tomado en cuenta, que se sabe que está siendo respetado cada que nosotros nos prometemos algo y sí nos cumplimos. Bueno, almas bonitas, ahora sí los dejo. Muchísimas gracias por escucharme y recuerda, procrastinar no es otra cosa que dejar para mañana la vida que quieres hoy. Que tengan un excelente fin de semana, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.